A días que se elija al nuevo pontífice, el tema de los abusos sexuales vuelve a salir a la luz. Esta vez Chile es el protagonista. En un artículo de New York Times se cataloga al cardenal Errázuriz como encubridor de los delitos de abusos sexuales en el caso Caradima. Para conversar sobre este tema nos encontramos precisamente con James Hamilton, uno de los denunciantes de Fernando Caradima. Muchas gracias, James, por acompañarnos en CNN Chile. Y para partir me gustaría preguntarte, a días que comience el cónclave, usted ha tuiteado varias cosas en contra de estos delitos y estos encubrimientos de abusos sexuales. En un tuit usted escribe: somos tan pequeños que al ver a un chileno, aunque sea criminal, en un concilio nos llena de orgullo, vergüenza nacional. Me imagino que se refiere al cardenal Errázuriz, y si nos pudiera contar si mantiene estas declaraciones y por qué. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad. Y lo primero es tratar de enmarcar esto para poder responderte. El 2003, José Andrés Murillo en diciembre, 16 de diciembre, va con el vicario de la educación a hablar personalmente con Errázuriz, a manifestarle los casos de abuso sexual y psicológico en la parroquia del Bosque por Fernando Caradima. Es desoído, no se toma ninguna acción. El 2005, nuevamente, José Andrés Murillo envía una carta a través de Juan Díaz u otro sacerdote a Monseñor Esati, que Monseñor Esati, como obispo auxiliar de Santiago, también desoye. Segunda digamos, instancia. El 2005, coincidentemente, declaró de manera formal, auspiciado por Monseñor Cristian Contreras, actual y en ese momento también obispo auxiliar de Santiago, frente a Monseñor Escudero y un notario eclesiástico de la orden del Opus Dei. Ese informe se entrega al cardenal directamente, quien lo archiva, estando claramente la indicación de iniciar un proceso eclesiástico contra Caradima por parte de Monseñor Escudero. Es más, Caradima declara, y está todo esto en el sumario de la ministra González, que fue personalmente Errázuriz a advertirle que había estas denuncias, pero que no se preocupara porque todo iba a quedar archivado. Posteriormente pasa el tiempo, tratamos de averiguar en qué estaba esto y nunca recibimos ningún tipo de respuesta. Hasta que se inicia el proceso de nulidad eclesiástica, que inició, digamos, el 2009. Y en ese momento empiezan a desencadenarse otros eventos. Proceso en el cual toma partido inmediatamente Francisco Javier Errázuriz, cardenal, tomándolo él por su cuenta y nombrando a Eugenio Zúñiga como juez eclesiástico. Esas son, y en ese momento, durante ese periodo, hablando con Hans Kast, quien también lo confirma, intentamos un nuevo proceso, esta vez en las manos de don Fermín Donoso. Proceso que también se fue llevando a cabo y que también sugirió lo mismo. Usted habla de encubrimiento. Me gustaría preguntarle si le bastan las declaraciones del cardenal Errázuriz, donde él afirma y asegura que no ha habido encubrimiento y que fue él quien llevó el caso a la justicia pidiendo que no prescribiera el delito. Él no ha hecho nada a favor. De hecho, los informes que entregó la Iglesia eran informes con nombres y eventos tachados. El Vaticano nunca entregó el dossier como se le pidió la ministra González. Y él, en sus declaraciones ante la ministra González, tampoco aportó nada. Es más, nos retraumatizó y permanentemente trató de sacarnos del camino. Por ejemplo, cuando viene Monseñor Bertone, que ahora está tan en boga, entre el 5 y 15 de abril del 2010, justo en la mitad de su venida, yo pido una entrevista con él, a través de mi abogado eclesiástico, el hermano Paco García Vinuesa, conocido y famoso profesor de Derecho Canónico. Y él intenta, pero me dice que fue denegada mi reunión con Bertone, y en ese mismo momento, Eugenio Zúñiga, por orden del cardenal y en acuerdo con Bertone, me tratan de hacer firmar un documento en el cual yo reconocía una homosexualidad de la cual no tengo, y que estos eran hechos voluntarios siendo yo mayor de edad. ¿Qué pasa cuando llega esa carta y lo incitan a firmar? Me quedé destrozado porque uno, ¿qué hace? Va a la iglesia porque cree que la iglesia efectivamente va a actuar cuidando a los que tiene que cuidar, que son a sus ovejas, no cuidarse ellos como corporación criminal. Y todo esto en el fondo para tratar de sacarnos del camino,
y dejar a Caradima, ¿no es cierto?, sin problema. Eso es un encubrimiento total, porque ya está demostrado por la justicia que Caradima sí era un criminal, sí es un criminal, que por el tema de la prescripción no está tras las rejas. Pero esa prescripción también funcionó porque Errázuriz archivó esto los suficientes años para que la justicia civil, la justicia criminal ya no pudiera hacer nada. Ahora, si tú me preguntas, el cardenal Errázuriz, en vez de estar en un cónclave, debería estar tras las rejas. Y eso está demostrado. Nos están pidiendo ahora una nueva instancia, que vamos a tratar de demostrar lo que ya está demostrado frente en el momento de la instancia civil. Pero eso está claro, está involucrado Esati, está involucrado Contreras, están todos involucrados, porque todo esto se sabía hace más de 7, 8, 9 años. ¿Y por qué crees que no se da lo que usted menciona de que estén tras las rejas? Porque es la Iglesia Católica y el poder que tiene en Chile. Piensa tú que gran parte de los políticos están vinculados a la Iglesia. Los medios de comunicación. Piensa tú cuando recién salió esto, que lo hicieron filtrarse, ¿no es cierto?, a los 5 días de la vuelta de Bertoni a Europa, filtran esto y lo primero que hacen todos los medios es denostarnos. Nos publicaron como personas con problemas, etcétera. O sea, en vez de apoyar a las víctimas, todos los medios, el Mercurio, la Segunda, la Tercera, etcétera, venían incluso declaraciones hasta de gente cercana a los dueños de cada uno de esos medios. Y obviamente cercana a Caradima. Entonces, la verdad es que esto ha sido una cuestión criminal en todo sentido, de doble agresión, encubrimiento y además amedrentamiento de víctimas. Hablemos un poco también de esta supuesta red de pedofilia que afecta a la Iglesia Católica. Empiezan a surgir dudas en torno a este tema. ¿Usted cree que se siguen haciendo actos para encubrir este tipo de situaciones? Y si también nos pudiera contar qué pasa con, por ejemplo, la Unión Sacerdotal de Sagrados Corazones. Ahí hay un tema, ese es un tema clave, pero quiero también enmarcártelo en un contexto. El obispo de Iquique, en este momento en fuga, ¿no es cierto?, reconoce haber abusado a un menor de edad, señor Pino, quien además declara a la Fiscalía que, siendo menor de edad, también fue abusado por un salesiano, subdirector de la Escuela Salesiana de Concepción en Santiago de la Cisterna. Dime si hay un obispo y luego un sacerdote de diferentes lugares del país que abusan del mismo menor. ¿Eso no es una red de pedofilia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la PDI? ¿Tienen algún tipo de tarjeta especial de protección esta gente? Además ¿por qué yo no tengo derecho a que el Estado me defienda? ¿Por qué el Estado, así como hizo una estupenda investigación en una red de prostitución infantil en un prostíbulo, no lo hace con una de las mayores redes de pedofilia? Esto no es que la Iglesia sea una institución pedofílica, pero está lleno y está infiltrado y gentes de poder lo protegen. Eso está demostrado en todas partes del mundo. En pocos meses más, en junio, va a tener que la Iglesia dar cuenta ante la ONU. En este momento se está haciendo en la UNICEF, ya que SNAP está declarando a la Iglesia Católica como una institución que desprotege y peligrosa para los niños. Por primera vez la Iglesia, como un Estado Vaticano, va a tener que darle cuenta en la ONU sobre qué pasa con los miles y miles de niños y jóvenes, hombres y mujeres abusadas. Habla también del rol, por ejemplo, que debe tener el Estado. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento con ellos? Mira, se intentó a través de 2 senadores, ¿no es cierto?, senador presidente del PPD y Patricio Walker, de darle urgencia a la ley de imprescriptibilidad. Está en el escritorio el ministro. Y así todo hace 2 años, nada. El Estado no ha hecho nada. El señor Piñera no ha hecho nada. Y yo quisiera escuchar a algunos de los candidatos futuros que hicieran algo por la protección infantil en este país. Porque nunca seremos un país con crecimiento ni nada de lo que ellos pretenden, que son una especie de burlones del crecimiento, si no cuidamos a los niños. Los niños son los que nos van a dar nuestro crecimiento. Evitar el abuso, que ya está más que demostrado. Por lo tanto, hasta que el Estado no se haga cargo, hasta que no hagan investigaciones consecuentes y dejen de tener personas especiales, en este país somos todos ciudadanos con los mismos derechos y los mismos deberes. Si yo paso una luz roja, me van a pasar un parte. Eso espero que le hagan a cualquier otro personaje, sea el presidente de la República, sea un sacerdote, sea un profesor, sea cualquiera. Volviendo al tema de la Iglesia, ustedes hace un par de años tuvieron una reunión con el arzobispo de Esati. Si nos pudiera contar qué pasó en esa cita de la cual se pensó que ustedes salieron bastante conformes, sin embargo, situación que se contrapone a su descontento de hoy día. Monseñor Esati había quedado después de esa reunión de hacer una reunión pública en que él públicamente y con nosotros nos pidiera disculpas sobre este accionar de la Iglesia, de encubrimiento. Él tenía la oportunidad. ¿Ha pedido disculpas? No ha pedido ninguna disculpa, ninguna reunión personal de disculpas. Es más, en esa reunión trató a Murillo de que él había mandado un anónimo, a lo cual nos paramos y le dijimos claramente que qué se creía.
Murillo fue patrocinado por el vicario de la Educación de Santiago y le llevó una carta seria, dolida, destruido a Monseñor Esati. ¿Qué hizo Monseñor Esati? Nada. Por lo tanto, es tan encubridor como Errázuriz. Volviendo al tema del cardenal Errázuriz, ¿por qué cree usted que se le acusa de encubrimiento y que él encubre estos hechos? ¿Es por proteger a la Iglesia o más bien por protegerse a él mismo? Indudablemente que los hechos delictuales no protegen a la Iglesia. Aquí se están protegiendo entre ellos. ¿Por qué? Y a una red. ¿Por qué? Porque hay más gente involucrada. ¿Qué me dice usted del señor Prej? El señor Prej, confeso, de alguna manera, ¿no es cierto?, no va a apelar, etcétera. Con todos los elementos, el Vaticano lo juzgó. Las indicaciones del Vaticano eran fuera de por vida. ¿Por qué tiene 5 años solamente? Cuando un pedófilo se ha, de alguna manera, resarcido o reparado o mejorado psiquiátricamente después de 5 años. Está demostrado en el mundo entero que eso no es posible. Usan seguidores con GPS, tienen listas en colegios en todas partes, no pueden trabajar. Pero es que debiera entrar en la lista, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno sobre abusadores. Y haber tenido una sanción parecida a la que tuvo Caraíma en su momento. Pero lógico. Y el Estado debiera investigar si hay menores de edad involucrados. Es un acto criminal por el cual Espinia, que está en la cárcel, por el Curatato está en la cárcel, porque ellos no están en la cárcel. Ahí está el gobierno, no tienen pantalones. El señor ministro no tiene pantalones, porque no investiga lo que tiene que investigar. Acá hay ciudadanos de diferente categoría. ¿Un llamado a ellos quizás a qué? Más que un llamado, estoy conminándolos a que hagan lo que tienen que hacer. Tienen todos los medios y seguramente tienen mucho más información, pero no lo hacen. ¿Hasta cuándo? La Iglesia, para que sea la Iglesia que tiene que ser una Iglesia sencilla, real, verdadera, sin criminalidad adentro. Usted ve que el señor, este sacerdote salesiano nuevamente de Punta Arenas, hay un joven desaparecido que aún no aparece, del 2001, vinculado a él. Luego hay varios abusos. ¿Qué hacen con él? Lo trasladan. ¿Dónde llega después? A Concepción. ¿Qué pasa con él después? Se suicida. ¿Por qué se suicida? Porque estaba muy tranquilo con su vida, un sacerdote. Y luego el otro sacerdote salesiano, subdirector del colegio, también acusado de abuso, intento suicidio, para evitar ir a una de las citaciones de la Fiscalía. Todos ellos salesianos, todos ellos también de alguna manera dirigidos y conocidos, todo esto hecho por Esati. Esati también es un encubridor. Si está por todos lados, ¿qué pasa? Que estas personas andan sueltas y dando opiniones. Tras las rejas debieran estar. Tras las rejas, ¿usted cree que es la única forma para que de cierta manera la Iglesia Católica vuelva a resurgir de esta crisis de la que se ha hablado? Absolutamente. La Iglesia tiene que resurgir de la verdad. Yo llamo a los sacerdotes, a los hermanos sacerdotes. Ellos tienen que dar su vida por Cristo, por la verdad, por la justicia. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacen los de la Vía Unión? ¿Por qué no denuncian a sus superiores? Tienen todo el derecho del mundo. ¿Dónde están el resto de los sacerdotes, jesuitas y todo? Todos callan. Y saben todas estas cosas. Cobardía. No están siendo sacerdotes. Jamás han representado a Cristo. Hablando también de otra de sus publicaciones de Twitter que a mí me llamó bastante la atención, usted escribió: si dejan de lado los falsos escrúpulos e investigan Errázuriz, quizás encuentren algo más que encubrimiento. ¿A qué se refiere con ese algo más? No tengo hechos concretos para decir algo más. Sí tenemos elementos de las declaraciones de Caradima, al menos, ¿no es cierto?, ante la ministra, donde cuenta que Errázuriz tuvo que pagar una alta suma de dinero para que un reportaje sobre su vida privada no apareciera. Entonces, hay elementos graves de autoridades importantes. ¿Como cuáles otros, por ejemplo? Por lo menos me voy a referir solamente a Errázuriz. Pero el actuar de otros obispos y otros sacerdotes, no todos obviamente, está siendo demostrado lentamente. Tienen que aparecer las víctimas a denunciarlo, que fue lo que apareció con el obispo de Iquique, el obispo más joven. El obispo de Iquique era uno de los profesores, ¿no es cierto?, trabajó en el arzobispado de Santiago, bajo la tutela de Esati y Contreras. ¿Algo más que esconda el cardenal Errázuriz? Muchísimas más cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? No las sé, por lo menos no las puedo decir. ¿Por qué línea van las acusaciones que usted dice? Por todo esto, por la línea del encubrimiento, del tratar de mantener las cosas tapadas, y a nivel nacional uno lo ve en diferentes órdenes: cambiar, trasladar sacerdotes. ¿Qué pasó con el obispo Cox? ¿Qué hacen, no es cierto? ¿Por qué va a Alemania con toda facilidad? Vuelve al país con toda facilidad, aparece en una foto del Mercurio celebrando las bodas de plata o de algo de Monseñor Errázuriz, y ahí estaba Cox con él, compañero de curso. Finalmente, ¿cardenal Errázuriz busca proteger a la Iglesia o protegerse a él? Obviamente a él.
obviamente. La Iglesia la protege Dios. No necesita de cardenales como él para protegerla. Mejor que él proteja a los desvalidos que abandonó en el momento que necesitaban su ayuda. Eso es lo que debió haber hecho. Y como no lo hizo, encubrió y nos amedrentó y además trató de manera fraudulenta de sacarnos del camino, como está en ese documento, que Paco García Vinoza y otras personas lo referendan en el dossier de la ministra. Entonces, claramente aquí hay un tema de que el encubrimiento fue hasta el 2010, no ha prescrito. Él es garante y él estaba en conocimiento y él era responsable de la Iglesia. Tienen que dar cuenta. Y espero que los jueces en Chile, ¿no es cierto?, tengan esa libertad como lo tuvo la ministra González. Y yo creo que sí la van a tener. Y en eso nos confiamos. Nos confiamos que en este país todos los chilenos tenemos los mismos derechos y las mismas posibilidades de protección del Estado. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Conversábamos entonces con James Hamilton, uno de los denunciantes del caso Caradima, quien se refería a esta polémica de encubrimiento del cardenal Errázuriz en torno al tema de los abusos sexuales. Los invitamos a seguir en compañía de CNN Chile.